Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la histología. La que sigue. Ay, no se ve bien, no sé por qué. Allá. Histología viene del griego, que significa, bueno, histos, que significa tejido, y logos, que es tratado. Así que podemos decir que la histología es el estudio de los tejidos. La histología humana es la ciencia encargada del estudio de los tejidos humanos y se identifica a veces con lo que se ha llamado anatomía microscópica, porque su estudio va más allá de los tejidos. Por ello, su relación con otras ciencias como lo es la citología, la bioquímica y la genética. El desarrollo de la histología como ciencia data desde el siglo V antes de Cristo, cuando los filósofos describían empíricamente la conformación corporal de líquidos del ser humano. Años después, el despliegue de la anatomía como ciencia y la investigación del microscopio permitieron que se desarrollara el estudio microscópico, lo que llevó a avances importantes en la histología. Actualmente, la histología como ciencia es necesaria para el entendimiento de las funciones del organismo. Por lo tanto, es una pieza primordial en los planes del estudio, en los planes de los estudios de la carrera, de las carreras de las ciencias y la salud. La siguiente, por favor. El microscopio es el instrumento insignia en el estudio de la histología, puesto que es el que nos permite observar las diferentes características morfológicas de las células y los tejidos. Se basa en el uso de lentes para aumentar los rayos de luz que atraviesan las muestras de los tejidos. La que sigue. El origen del microscopio estuvo dividido en tres etapas que fueron de relevancia para la histología, que fue la etapa premicroscópica, la etapa microscópica y la etapa postmicroscópica. La que sigue. La etapa premicroscópica. Los datos relacionados al estudio de la histología humana se reúnen desde las épocas antes de Cristo, cuando el griego Empédocles de Agrigento, filósofo y político, describía empíricamente que el cuerpo humano estaba formado por cuatro elementos, que era el agua, el aire, la tierra y el fuego. Más adelante vino Hipócrates de Cos, que fue el médico de la antigua Grecia, considerado el padre de la medicina, y postuló la teoría de los humores, que explicaba que el organismo estaba compuesto por cuatro humores, que era el humor negro, el amarillo, la sangre y la bilis, y que un desequilibrio en estos llevaba a padecer enfermedades, por lo que sus tratamientos iban orientados a mantenerlos en equilibrio. Durante todo este tiempo, la ciencia siempre tuvo comportamientos experimentales y los avances se iban desarrollando lentamente. La que sigue. Después vino la etapa microscópica, en la que resaltan los holandeses Zacharias Jensen y Hans Jensen, que colocaron múltiples lentes en un tubo creando así el microscopio simple y observando la magnificación de las imágenes. El uso de lentes se fue extendiendo a otros países y fueron utilizados para continuar los estudios microscópicos, indicando que los descubrimientos histológicos estaban por venir. En este tiempo también estuvo Galileo Galilei, que había usado lentes para crear telescopios y observar el cielo, pero él no resaltó en el estudio microscópico. Después vino el anatomista, histólogo, fisiólogo y biólogo italiano Marcel Malpighi, que en 1661 realizó uno de sus más grandes descubrimientos al encontrar la conexión de capilares arteriales y venosos pulmonares, a los que describió como tubos, y explicó cómo la oxigenación ocurría en los vasos sanguíneos. Por todos los hallazgos atribuidos a Marcelo Malpighi, se considera el padre de la histología, y los hallazgos que protagonizó son motivo de estudio en nuestros tiempos. Mientras Malpighi realizaba sus estudios en Italia, el científico inglés Robert Hooke también hacía observaciones y publicó una obra llamada Micrography, que es el relato de las 57 observaciones microscópicas de minerales, vegetales y animales. Cuando observó y describió un corte de corcho, vio una especie, no vio un espacio a los que denominó celdas o células, y acuñó el término de célula, desde entonces utilizado. Más tarde vino el científico y comerciante Anton van Leeuwenhoek, que fabricaba microscopios propios con un poder de hasta 500X,
de amplificación, muy simple, pero mejor, era mejor su diseño. Con su microscopio, Leeuwenhoek observó diversas células eucariotas y células procariotas. Después vino la etapa, ¿la que sigue, por favor? Después vino la etapa microscópica. La etapa microscópica, posmicroscópica, se caracterizó por la introducción del microscopio electrónico en la investigación. El microscopio electrónico, creado por primera vez en la Universidad de Berlín, Alemania, en 1931, por el físico alemán Ernst Röska, que utilizó electrones para la formación de imágenes, lo que permitió alcanzar perfiles hasta 5.000 veces superior a los de los mejores microscopios ópticos de esa época. Por su trabajo en física y en diseño óptico, incluyeron el microscopio electrónico y gracias a esto él ganó el premio Nobel en 1986. La evolución de este tipo de microscopio significa un importante avance para la era de las ciencias y la salud, para el estudio de la célula, de las proteínas y los virus, lo que llevó a descubrir un sinfín de estructuras microscópicas. En 1949, el citólogo y bioquímico inglés Christian René de Duff descubrió y investigó las funciones físicas de los lisosomas y los peroxisomas, describiendo el proceso por el que la acción de los lisosomas permitía la introducción de algunas sustancias en el interior del núcleo celular. Esto lo llevó a ganar igual un premio Nobel. La que sigue, por favor. Lo interesante del estudio de la historia en cualquier campo es ver la evolución de los cambios que ocurren en el transcurso de la vida. Aplicado al área de las ciencias y la salud, se puede comprobar que las hipótesis son aprobadas o son rechazadas, por lo que los adelantos históricos estudiados han refutado teorías en las que se creía anteriormente, sin olvidar que el desarrollo de la histología como ciencia requiere de avances tecnológicos de cada época, así como el interés de los investigadores por conocer el porqué de las cosas y dar una explicación materialista de la conformación corporal. Todo esto nace de la necesidad de estudiar el origen de las enfermedades y posibles tratamientos. La observación es el primer paso del método científico, siendo importante en el estudio de las ciencias y por ende en la histología, ya que nos ayuda a descubrir las estructuras que forman parte de un todo, comenzando desde componentes microscópicos. Por esta razón, el instrumento más importante para el desarrollo de la histología fue el microscopio, que desde tiempos de Manning-Hawk y Leeuwenhoek se viene empleando para el estudio de estructuras celulares y tisulares, por el posterior estudio de órganos y sistemas. Sin duda que la investigación del microscopio electrónico dio un impulso radical en los avances de las ciencias en general, expandidos en el desarrollo de la biología celular y moléculas relacionadas con la histología. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, la histología es la ciencia que estudia todo lo relacionado a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. La histología se identifica a veces con lo que se ha llamado anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene solamente en los tejidos, sino que va más allá, observando también el interior de las células, entre otras cosas. Si se analizan los estados de organización del organismo, encontraremos en primer lugar se encuentra la célula y encontraremos que el segundo escalón está representado por los tejidos, ya que estos están conformados por células y matriz extracelular. La célula forman y definen las propiedades de un tejido, se renuevan, especializan y diferencian según las distintas actividades que van a realizar. De ahí la gran diversidad de células que existen en respuesta a las diferentes funciones que el conjunto de nuestro organismo efectúa. La matriz extracelular es el soporte físico y metabólico de los tejidos. Son macromoléculas sintetizadas por las células del tejido y segregadas al espacio intracelular y son macromoléculas o moléculas orgánicas e inorgánicas procedentes de otras partes del organismo junto con agua. Por lo tanto, los tejidos son agrupaciones celulares que tienen un nivel de diferencias y tienen un origen embrionario semejante, así como una capacidad funcional común. La que sigue, por favor.
Existen 4 tejidos básicos en nuestro organismo, que son el epitelial, conjuntivo, conectivo, muscular y tejido nervioso. La que sigue. El tejido epitelial. El epitelio es uno de los 4 tejidos, de los 4 tipos de tejidos del cuerpo humano. Como todos los otros tipos de tejido, está formado por células que se encuentran envueltas por matriz extracelular. Las células de este tipo de tejido se encuentran empacadas firmemente dentro de una delgada matriz celular. De esta manera se forman láminas que recubren las superficies corporales internas y externas y órganos secretores. Después, la que sigue, por favor. Después viene el tejido conjuntivo, el tejido que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. El tejido conjuntivo también almacena grasa, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos y los órganos. Además de reparar daños en los tejidos, el tejido conjuntivo está compuesto por células, fibras y una sustancia gelatinosa. El hueso, el cartílago, la grasa y la sangre y el tejido linfático son tipos de tejidos conjuntivos. También se le llama tejido conectivo. La que sigue, por favor. Después viene el tejido muscular. El tejido muscular está formado por células contráctiles llamadas miocitos. El miocito es una célula especializada en utilizar ATP, que es la energía química, para generar movimientos gracias a la interacción con las proteínas contráctiles, actina y miocina. El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40 o 50% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos pertenecientemente del reino animal. La que sigue, por favor. Y por último viene el tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas en formar el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como desde afuera. Y ya, eso sería todo por mi parte. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre el origen embriológico. Bueno, la organogénesis es un periodo comprendido entre la tercera semana y la octava semana. En la tercera semana se desarrolla el mesodermo, el endodermo y ectodermo. Los epitelios se derivan de 3 hojas blastodérmicas, que son las que les acabo de mencionar: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo da lugar a la mucosa bucal y nasal, córnea, epidermis de la piel y glándulas mamarias. El endodermo es el recubrimiento del hígado, el páncreas y de los aparatos respiratorios y digestivo. El mesodermo es el recubrimiento de sistemas reproductores masculino y femenino, el recubrimiento endotelial del sistema circulatorio y de las cavidades corporales que se desarrollan a través de la capa germinal. Como los vemos aquí en el esquema, este es más o menos, el ectodermo, como lo vemos, es la parte exterior, el mesodermo, pues lo que está aquí como en medio, y el endodermo, pues lo que está hasta pues la parte más interna. Aquí podemos verlo un poquito mejor, cómo se va dando en un embrión. El ectodermo, como vemos, recubre el sistema nervioso y pues como la piel. El mesodermo, los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Está, como lo ven, la parte amarillita, pues es el mesodermo. Y el endodermo bueno, recubre las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Ay, no cambia. Ah, ay, no cambia. ¿Sí cambia o no? No. Bueno, yo sigo viendo la misma de... No, no cambia. Está trabado.
Ok. No, sigue sin cambiar. A ver. Bueno, recuerden que aunque hay un número de células que se aproxima al número de huesos en el ser humano, dicen que tenemos aproximadamente 206 huesos. Mm, también tenemos algo así, un número similar de células, ¿sí? Hay un número celular, un número de células similar. Sin embargo, todas, todas, todas las células que tenemos en el cuerpo humano y todas las células de los animales de los animales vertebrados, pueden dividirse en 4 grandes tipos que se conocen como tejidos fundamentales, ¿sí? Y que son 4, no hay más. Las células o son epiteliales, o son de tejido, bueno, o son células que pertenecen al tejido epitelial, células epiteliales, o son células de tejido conectivo, o son células musculares, o son células nerviosas, ¿sí? Y por eso les llaman 4 tipos de tejidos fundamentales, o sea, no hay más. Hay quienes dicen, bueno, la sangre podría ser un 5.º tipo. No, porque la sangre proviene de las células de la sangre provienen de la médula ósea. Por tanto, es un tipo de tejido conectivo, pues especializado, ¿sí? Pero sigue siendo tejido conectivo. Y así, o sea, nada más son 4 tipos de tejidos fundamentales. Y el más fácil, creo, es el tejido conectivo. Todos ellos son, pues, apasionantes, ¿sí? Y sí les comenté a ustedes cómo descargar libros, ¿verdad? De internet. Sí, les dije sí. Sí, entonces escribimos 3 o 4 o 5 términos propios del área que nos interese, por ejemplo, histología, célula, epitelial, conectivo, tejido, y hacemos la búsqueda. Y de esa forma he descargado libros pues muy importantes del área de la histología, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿y qué significa epitelio por su etimología? Bueno, justamente vamos a empezar a hablar sobre los epitelios. Epi significa sobre y telio, pupila. No. Epitelio. A ver. Pupila no. Recuerden, a mí me gusta mucho la etimología. Hagamos, por favor, de cada clase una sesión también de etimología. No sé si les comenté, al finalizar la presentación, hay que incorporar mínimo 10 preguntas, ¿sí les dije? No, profe, creo que no. No. Bueno, no para esta presentación, para la siguiente, por favor, al término, después de las referencias, coloquen en la siguiente diapositiva preguntas y después en la siguiente diapositiva la pregunta 1, después la siguiente diapositiva la respuesta a la pregunta 1, siguiente diapositiva la pregunta 2, siguiente diapositiva la respuesta a la pregunta 2 y así nos vamos hasta tener mínimo 10 preguntas con su respectiva respuesta. No coloquen en la misma diapositiva la pregunta y la respuesta, porque si tuviéramos que corregir algo de la pregunta, entonces
tendrían que darle escape al teclado y se vería la respuesta, ¿sí? Se me pasaba decirles esto, por favor, eh, eh, incorporen mínimo 10 preguntas al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa epitelio? Voy. Bueno, encontré, dice, la palabra epitelio es un neologismo formado por el griego epi, que es sobre, y tele, que significa pezón de la teta, eso me apareció. Sí, sí, eso significa. Okay. Recuerden que todavía no entiendo por qué, pero bueno, eso significa, ¿sí? Aún así la palabra está muy bien, ¿no? Es atractiva, epitelio, suena bien. Pero todavía no entiendo por qué. De hecho, siempre, bueno, no siempre, pero desde hace tiempo he dicho que la etimología es ingenua e ingeniosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa músculo? Por su etimología. A ver, dejen de compartir pantalla, por favor. Dejen de compartir pantalla. Eh, eh, Activen su video. Activen el video todos, por favor. Todos activen el video. Todos activen su video. Todos activen su video. Todos activen su video. Todos activen su video. Y ahora díganme de los jóvenes aquí presentes, los hombres, ¿quiénes van al gimnasio? ¿Quién, al menos uno que vaya al gimnasio? ¿Cómo nadie? Brandon Duarte, a ver, Pérez, Alexi, a ver, pues activen el video, si no, ¿cómo? Está fallando mi cámara, profe. Ajá. ¿Y quién tiene así como mucha masa muscular en sus brazos? Bueno, ¿quién hace pose? A ver, hagan una pose así de que tienen mucha fuerza, como le hacen y alzan los brazos y que se corra, como le dicen el conejo, que se deslice en el brazo para mostrar que tienen mucha masa muscular. Sin pena, muchachos, adelante, ¿quién? Van a ser compañeros durante toda la carrera y amigos durante toda la vida. A ver, si quiere yo le hago. A ver, Brandon, adelante. Esa pose de mucha... Ajá, ahí está. ¿Sí? ¿Ya ven? A ver, pero a ver, de nuevo. Estira el brazo y haz la pose. A ver, dense cuenta. ¿Sí? Ahora baja la playera, ¿cómo se llama? La manga. Ajá, hazlo de nuevo. Pero rápido. A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. Dense cuenta que se dan cuenta que se desliza algo. ¿Se dan cuenta? A ver, hazlo. Tú. Ya es como comercial para ti, pero ya tus compañeros están mostrando así como algo de interés, así que es comercial para ti, no te apures. ¿Sí se dan cuenta que como que se desliza algo? ¿Sí se dan cuenta? Contesten, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿ya buscaron la etimología de músculo? Sí, profe. ¿Y qué encontraste, Gabriela? ¿Qué encontraron? Bueno, yo encontré,
¿Qué músculo proviene del latín musculus, que está formado por mus, que es ratón, del griego, y culus, que es pequeño? O sea, Ajá, el pequeño ratón que aparece en el brazo, como cuando dice mi compañero, la flexión. ajá, dense cuenta. Pues aquí le podemos decir a su compañero que siguiera, ¿verdad? Y que le volviera a hacer así, 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 porque sí se veía como si se deslizara algo, ¿sí? Como si se deslizara algo. Sí, recuerdan ustedes que dicen que la mujer ve la peor imagen que puede ver de ella en el espejo, ¿sí? La mujer ve la peor imagen de ella, de sí misma, que puede ver en el espejo, y el hombre ve la mejor imagen que puede ver en el espejo, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, mi esposa es talla 36, yo soy talla 42, yo me veo muy delgado. Y cómo voy a ser delgado si soy 42? O sea, pues no, ¿verdad? Definitivamente no. Es que se cumple que el hombre ve la mejor imagen que puede ver de sí en el espejo. Entonces, cuando los hombres le hacían así, como su compañero Brandon, sí, fuiste tú, ¿verdad, Brandon? Sí, cuando le hacían así, y en su camisa, sí, y traían camisa, entonces se veía, daba la impresión, así como su compañero, de que se deslizaba, se deslizaba un ratón, y por eso le pusieron músculo, ¿sí? Porque se deslizaba un ratón, pero como el hombre ve la mejor imagen que puede en el espejo, dice, no, pues como que un ratón. No, pues el mío es un conejo, el mío no es un ratón, o sea, y seguramente así nació, ¿verdad? El conejo, el ratón fue cambiado por el conejo y ahora le llamamos el conejo, ¿no? Sí, se le llama así, ¿no? Cuando dicen, mira qué conejo. Sí, ¿no? Díganme. Sí, sí, ¿no? Creo que sí. Entonces, sin embargo, recuerden lo que significa músculo, ¿sí? Músculo significa ratón o ratoncillo, o un ratoncito, ¿sí? Que se desliza, ¿sí? Esa es la etimología de músculo, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es parte de la etimología. El tejido conectivo, pues conectivo de conectar, ¿sí? El tejido conectivo conecta, ¿sí? Sirve de soporte, es altamente irrigado, y el tejido nervioso, pues de nervio, ¿sí? No tiene mayor etimología. Pero bueno, entonces, esa es la etimología. Recuerden, tejido epitelial, ¿sí? Entonces, adelante por favor con la presentación. Compartimos pantalla y continuamos. Bueno, como lo habíamos dicho, pues ahora vamos a hablar de los epitelios. El epitelio es un tipo de tejido que se extiende por todo el cuerpo humano. El tejido epitelial cubre todo el cuerpo, como la piel reviste las cavidades corporales, los órganos y rodea las glándulas. Eh, los epitelios tienen diversas funciones dependiendo de la ubicación que tengan estos en el cuerpo. Entre las funciones que tienen es la protección, la absorción, la excreción, la secreción, la difusión y la recepción. Este puede tener una o más capas. De una sola capa, como lo estamos viendo aquí arriba, se le llama tejido epitelial simple, y el que tiene más de una capa se denomina epitelio estratificado, como lo estamos viendo aquí, que tiene como más capas. Bueno, se le llama estratificado. Este tejido tiene una característica, que es que todas las células que tiene están estrechamente unidas entre sí y no tiene vasos sanguíneos. Ay, otra vez ya no.
Ok, ahora vamos a hablar de los mesotelios. Meso es en medio y telio, como ya lo habíamos dicho, es pezón de la teta y se define como un tipo de epitelio simple escamoso. Estamos hablando de un tipo de tejido realmente simple y es una sola capa de células de forma aplanada. Está ubicado en la capa más externa del peritoneo. El peritoneo es una capa serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal y su principal función es crear una capa de fluido lubricante que se libera entre capas de revestimiento, produciendo una superficie deslizante y no adhesiva, y permite el transporte de diversas sustancias y cuerpos celulares esenciales para el bienestar fisiológico y del organismo. Ok, ahora vamos a hablar de los endotelios. El endotelio está formado por una monocapa de células endoteliales y estas células forman el sistema circulatorio comprendiendo arterias, venas y capilares. Las células endoteliales realizan una serie de funciones que son fundamentales para la biología vascular. El endotelio es un tejido altamente selectivo y un órgano metabólicamente muy activo, ya que una de sus funciones pues, más importantes es separar los tejidos de la sangre. Otra de sus principales funciones es regular el flujo y la perfusión de sistemas a través de cambios y del diámetro y el tono vascular. Bueno, eso sería todo de mi parte. A ver, pasa el anterior, por favor, pasa el anterior. No regreso. Ahí está. ¿Y la anterior? Ok. Bueno, aquí quería comentar algo. Dice, se define como un tipo de epitelio simple escamoso. Sí, escamoso es sinónimo, en este caso, de plano. Sí, en inglés es squamous cell, squamous epithelial cell, célula epitelial escamosa. Así lo utilizan. Squamous epithelial cell, célula epitelial escamosa. Sin embargo, en español comúnmente se utiliza plano sobre todos los demás, ¿sí? Pero ojalá escriban que plano y escamoso son sinónimos. Ya terminé, papá. Plano y escamoso son sinónimos, ¿sí? Y en ocasiones, sobre todo en libros ya viejos, libros antiguos, también se ve otro término que es pavimentoso. Pavimentoso. Entonces eso escriban que tejido escamoso, tejido plano, tejido pavimentoso van a ser sinónimos. De aquí pasa la siguiente, por favor. Hacia adelante. Bueno, ajá. La pregunta, bueno, muchas ocasiones en los textos se lee, los textos de fisiología, en los textos de anatomía o en los textos de medicina, se lee el endotelio vascular, cuando se refieren al endotelio de los vasos sanguíneos. Recuerden que el endotelio de los vasos sanguíneos es la capa más interna, ¿sí? A ver, quien tenga el cursor, señale allí cuál es el endotelio. Eso blanco, lo blanco, eso sería lo que corresponde seguramente al endotelio, ¿sí? Y vamos a llamarle endotelio vascular. La pregunta, ¿dónde más tenemos endotelio en el cuerpo? ¿Dónde? A ver, dejen de compartir pantalla. ¿Dónde más tenemos endotelio? Pues ahorita de hecho una de mis compañeras va a empezar a poner ejemplos de acuerdo al tipo de endotelio del que mencionemos. Sí, pero ¿dónde más? Pues díganme entonces, ¿dónde más tenemos endotelio? Podría ser en la epidermis, en las... Es que me estás contestando como en ocasiones los profesores contestan cuando el alumno les hace una pregunta y el profesor en ese momento no recuerda la respuesta. Les dice, no te apures, eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vemos más adelante, no te apures, tú no te apures, lo vemos más adelante. ¿Sí?
Entonces, mejor dime dónde más tenemos endotelio. ¿O no? ¿Alguien recuerda a un profesor que les haya contestado así? No, no te apures, no te apures, eso lo vamos a hacer más adelante. No, pero o sea, yo lo decía porque pues para que No, mi no, no, compañera lo no, pudiera sí, explicar. pero pregunto si alguien recuerda que algún profesor les haya contestado así, por ejemplo, en prepa, de donde vienen. No, nadie. Sí, sí, en Sí, algún es momento. clásico. No les dijeron, eso te lo dejo de tarea, eso deberías, a ver, eso es tan básico, de verdad es tan básico, que deberías de saberlo, todo el mundo lo sabe. Te lo dejo de tarea, búscalo y luego lo vemos. No, nadie les dijo eso. Sí, Sí, eran muchos los profes. Más o menos, Pues bueno, más o menos con ahí les están diciendo, ¿qué crees? Es que no sé, en este momento no recuerdo, no lo recuerdo. Eh, Me agarraste de bajada, me sorprendiste, no lo recuerdo. Es lo que le están diciendo. Sí, y hay que saber interpretar las señales de los demás. Sí. Bueno, afortunadamente yo hace mucho tiempo aprendí a decir no sé, de manera que si me hacen una pregunta que no sepa, pues no lo sé ya. Sí. Pero la pregunta es, ¿dónde más tenemos endotelio? ¿Dónde más tenemos endotelio? ¿Podría ser en el corazón, profesor? Ah, sí, claro, claro que sí, pero digamos que es continuación de los vasos sanguíneos. Por eso se llama sistema cardiovascular, porque es un continuo. O sea, es un continuo. La capa interna del corazón, la capa más interna, es endotelio. Es endotelio y de alguna forma difiere del endotelio vascular. De alguna, aunque digamos que es lo mismo, de alguna forma difiere porque cuando hay una infección del endotelio, del endotelio del corazón, a esto le llaman endocarditis. Y curiosamente no se infecta el endotelio de todos los vasos sanguíneos, sino del corazón. Por eso dicen, debe haber alguna explicación, pero digamos que es un continuo y no me refería a él, pero bueno, de acuerdo, son un tanto diferentes, dicen. Eh, Arisdeli, ¿vas a comentar? Sí, bueno, ahorita estaba investigando y encontré que pues básicamente el endotelio sí está como en todas las partes del cuerpo, porque pues en todas las partes del cuerpo hay circulación y nos mencionan aquí la nariz y el cerebro. Sí, pero lo menciona como continuación de los vasos sanguíneos, o sea, como parte de los vasos sanguíneos, y sigue siendo endotelio vascular. La pregunta, ¿dónde más tenemos endotelio? A ver, comparto pantalla. Yo sé que van a dar ejemplos, claro, pero, pero veamos, miren, y esto no lo van a olvidar. Profesor, hay endotelio en el corazón, en los drenajes linfáticos, en la córnea, en el sistema circulatorio, como usted también lo estábamos nosotros presentando, y bueno, como ya lo mencioné, en el sistema linfático. Sí, claro. El sistema linfático Es, también lo podemos considerar como un continuo de los vasos sanguíneos. Pero, ¿dónde está en la córnea? Recuerden que son ustedes de primer semestre, pues obviamente cuando avancen en su carrera, pues van a saber de esto mucho más de lo que yo sé, ¿verdad? Pero dense cuenta, aquí dice endotelio, esto anoten, ¿sí? Anoten que la córnea, que esto es de mucho interés para ustedes, ¿sí? La córnea contiene 5 capas y en el 2013 se describió una sexta capa, la capa de Dua. ¿La han escuchado? No, profesor. Bueno, entonces ya lo saben.
Entonces, anoten que la córnea tiene 5 capas, bueno, 6 porque en el 2013 se describió mediante microscopía electrónica la 6ª capa y apenas 2013, ¿sí? ¿Cómo se Entonces, llamaba la última capa? la capa de Dua. Entonces, dense cuenta, aquí está la córnea. La córnea, este es el epitelio estratificado porque son varias capas. Luego sigue la membrana de Bowman. Luego sigue el estroma, que es todo este. Esto deben ustedes de poner mucha atención. En tejido conectivo nos van a hablar sus compañeros de córnea. Qué bueno que nos hablen de córnea. ¿Sí? Y nos van a decir que la córnea es tejido conectivo denso regular. Tejido conectivo denso regular. ¿Sí? Nos van a decir cuánto mide la córnea y que, bueno, el estroma es la parte más abundante, ¿sí? Y que es casi transparente la córnea porque estas células, las células de la córnea que van a ser los queratocitos, no confundirlos con los queratinocitos de la piel, los queratocitos van a secretar las fibras de colágeno en orden, van a estar ordenadas al microscopio electrónico. Se ve muy bonito esto, cómo están ordenadas. ¿Sí? Y luego sigue la membrana de Descemet. Y luego sigue el endotelio. Aquí está el endotelio de la córnea. ¿Sí? El endotelio de la córnea. Aquí este endotelio lleva a cabo un proceso bioquímico muy importante para retirar líquido. El estroma de la córnea tiende a la sobrehidratación. Y entonces las células endoteliales están llevando a cabo siempre el proceso de retirar el agua, el exceso de agua de la córnea. Y es una de las funciones del endotelio corneal. Entonces, que sirva esta materia y esta clase para que ya ustedes conozcan las 6 capas de la córnea. La capa de Dua es en la capa, en la membrana de Descemet. Entonces allí se encontró la capa de Dua. Pero esta es para comentarles del endotelio. Entonces, recuerden por qué decimos endotelio vascular. Pues porque hay que diferenciarlo del endotelio corneal, ¿sí? Endotelio corneal, córnea viene de cuerno, que es duro, ¿sí? Entonces, del endotelio corneal hay que diferenciarlo del endotelio corneal. Se cuenta, aquí está nuevamente, miren, el epitelio que vemos aquí que es estratificado, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿sí? Y dense cuenta como el estroma es la parte más abundante de la córnea. Y que sirva esta clase también para lo siguiente, ¿por qué la esclera o esclerótica, que es la parte blanca del ojo, eso que vemos en la otra persona y que es blanco del ojo, esa parte blanca del ojo? ¿Por qué es blanca? ¿Por qué la esclera o esclerótica es blanca? Bueno, es blanca porque presenta tejido conectivo denso irregular. Las fibras de colágeno están en aparente desorden. Cuando llega la luz se difracta en todas direcciones y la apariencia entonces es blanca. A diferencia de la córnea, que las fibras de colágeno están en orden. Recuerden que el colágeno es
eh, la sustancia orgánica más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Es una proteína y es de las sustancias orgánicas la más abundante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la capa de Dua? Ahí está, miren, aquí ya aparece la capa de Dua. Dense cuenta que está el estroma, la capa de Dua, y aquí hay un error. Una de dos, o se equivocó el que puso esto, o me equivoqué yo, y ustedes van a decir que seguramente me equivoqué yo, ¿sí? Entonces, porque yo les dije que es parte de la membrana de Descemet, ¿sí? Y aquí la sitúan donde no debe ser, en la capa de Bowman, ¿sí? Esto no es así, esto es erróneo, o sea, esta tache está mal. Vamos a ver si otras me dan la razón a mí o se la dan a esto. Dense cuenta, entonces, dense cuenta, cuando un profesor dice, bueno, yo tomo de internet esta imagen, tomo esta otra, tomo esta y esta otra, pues digamos que hacemos pues un análisis, ¿no? Un análisis de si la información es correcta o no lo es. Y aquí hay un error. La capa de Dua no es de la membrana de Bowman, sino de la membrana de Descemet. Pero igual puede estar equivocado, ¿verdad? Así que mejor vamos a buscar córnea. Dense cuenta, la capa de Dua es una capa de 15 micrómetros. ¿Recuerdan que no hay que decir micra? Si les dije a ustedes. Si les dije o no les dije. No deben decir micra por ser una burda alteración. Si les dije, contéstenme por favor. No, profe, creo que no. No, profe. No les dije. Bueno, entonces les comento, hay varias palabras que no debemos decir, entre ellas micra, ojalá lo anoten. Micra es una burda alteración de micro, no debe existir, no debería existir, sin embargo existe, y desgraciadamente se siguen publicando libros y artículos donde aparece esa palabra, micra, y mucho del personal médico de cualquier área la utiliza, ¿sí? Escriban ustedes que no hay que decir micra, hay que decir micrómetro, ¿sí? ¿Por qué? En inglés es micron, y es una alteración de micro, ¿sí? Micro significa 1 por 10 a la 6 y lo podemos anteponer ante metro para formar la palabra micrómetro, ante segundo para formar microsegundo, ante mol para formar micromol, ante litro para formar microlitro, ante pues todo, ante gramo para formar microgramo, pero recuerden que decimos micrómetro, no decimos micra, ¿sí? Entonces, dice aquí la capa de Dua, de acuerdo a un artículo del 2013, por Harminder Singh Dua's Group de la Universidad de Nottingham, es una capa de la córnea que had not been detected, no había sido detectada previamente. Es hipotéticamente 15 micrómetros de grosor, la cuarta capa caudal, y se localiza entre el estroma corneal y la membrana de Descemet, ¿sí? Entonces dense cuenta cómo esto es erróneo, ¿sí? Y si aprovechamos esta,
esto que es correcto, y aquí pedimos imagen, vamos a darnos cuenta que es como les digo, está entre el estroma y la membrana de Descemet. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Siempre. Dense cuenta, Descemet y estroma, Dúa, Descemet, aquí no aparece. De nuevo, no aparece. Pero dense cuenta como si aquí sí aparece lo de endotelio. Sí, bueno, el endotelio, Descemet. Y este es el que decimos que está mal, ¿no? ¿Sí o no? Esta es la misma que esta. ¿Sí o no? Sí. Sí, la misma. Y ese es el artículo. Ujú. Y dense cuenta nuevamente el estroma, Descemet, Dúa. Nuevamente Descemet y Dúa. ¿De acuerdo? Entonces en la otra hay un error, por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Dense cuenta, aquí está el endotelio, está el estroma, está Descemet y aquí está Dúa. Sí, entonces no hay que colocarla de este lado donde no está, sino de este lado, donde sí está. Ujú. Bueno, entonces ya esta clase ya sirvió para que sepan ustedes que tenemos endotelio corneal y que en el 2013 se describió una capa, que es la capa de Dúa, ¿sí? Y que el estroma corneal está elaborado de tejido conectivo denso regular porque las fibras de colágeno están regularmente ordenadas, por eso se llama denso regular. Donde están irregular, donde es el tejido conectivo denso irregular es la esclera, y recuerden, hay varias teorías de por qué la córnea es blanca, y la más aceptada es esa de que es porque es tejido conectivo denso irregular. Lo que demuestra que es así es que, por ejemplo, las cápsulas de los órganos, por ejemplo, la cápsula renal también es blanca. Y también se encuentra, de hecho, las cápsulas de los órganos es de tejido conectivo denso irregular. ¿Y por qué se ve blanca la cápsula de los órganos? Pues porque tienen tejido conectivo denso irregular. ¿De acuerdo? Entonces, ya sirvió varios propósitos esta clase, como por ejemplo que el epitelio es estratificado, el epitelio de la córnea. Permítanme decirles que les van a decir a ustedes, les van a explicar que cuando los pacientes portan mucho tiempo los lentes de contacto, estas células, ¿por qué estas células pueden morir cuando los pacientes, bueno, cuando las personas portan por mucho tiempo los lentes de contacto y no se los quitan y se fueron al bar, regresan a su casa, se tiran a la cama y no se quitan sus lentes de contacto? ¿Por qué mueren estas células? Porque se desgastan tal vez por pues sí, por el contacto con el lente. No. ¿Por qué mueren Obstruye, esas ¿no? células? ¿Por qué mueren esas células? La córnea no es vascularizada. La córnea está altamente inervada. Tiene de 300 a 600 veces la inervación de la piel. Cuando leí esto por vez primera, no lo creí. Digo, ¿cómo va a ser más inervada que la piel? No, eso no es cierto. Pero sí, después lo volví a encontrar en otra fuente y otra fuente y otra fuente. Y bueno, pues ya me convencí. La córnea es de 300 a 600 veces más inervada que la piel, pero no es vascular, no está vascularizada.
¿sí? No está vascularizada, ¿sí? Pero sí está altamente inervada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y entonces, ¿pero por qué mueren las células? No está vascularizada. El oxígeno llega a las células del estroma mediante el humor acuoso. El líquido del ojo es el humor acuoso. Y entonces entra y les proporciona oxígeno. Pero dense cuenta, las células de la superficie, las células de la superficie, eh, reciben los nutrientes de aquí y reciben los nutrientes también por la película lagrimal, pero el oxígeno que reciben es el oxígeno atmosférico. O sea, o sea, no todas nuestras células reciben el oxígeno que viene el que captamos directamente, bueno, al respirar, el que captamos en los pulmones y que lo ponemos a disposición de los eritrocitos para que lo distribuyan en todo el organismo, sino que estas células reciben su oxígeno directamente de la atmósfera. Al utilizar el lente de contacto, estamos obstruyendo que reciban oxígeno y cuando permanecen los lentes de contacto durante muchas horas, estas células mueren. ¿Sí? Algunas células comienzan a morir y ahí está el problema. ¿Sí? Que, bueno, pues cuando hay daño, los microbios que pueden llegar en cualquier momento pueden ocasionar daño y, bueno, pues van a ocasionar pues una queratitis, ¿sí? La queratitis va a ser la infección de la córnea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería comentarles eso. Su compañera decía que la fisiología del endotelio es muy importante. Y para que se den una idea, dense cuenta. Dice aquí la óxido nítrico sintasa, la óxido nítrico sintasa endotelial es una enzima clave en la producción del óxido nítrico que es vasodilatador, el cual es un importante factor que resulta en el flujo sanguíneo aumentado a la retina, por ejemplo. En muchos estudios, la óxido nítrico sintasa endotelial, ¿sí? Se ha mostrado que juega un papel esencial en la función vascular retinal. Yo no busqué de retina, ¿sí? No busqué de retina, buscaba en términos generales, pero salió esto de retina. Entonces pedimos imágenes y aquí nos va a decir esto, dense cuenta, a partir de un aminoácido que es el aminoácido L-arginina, la óxido nítrico sintasa del endotelio, ¿sí? Utilizando el NADP reducido y la tetrahidrobiopterina junto con calmodulina, ¿sí? Y calcio, produce a partir del aminoácido arginina el óxido nítrico.
Este óxido nítrico, ¿sí?, difunde, dense cuenta, al músculo subyacente, al músculo de los vasos sanguíneos, y relaja, ocasiona relajación. Esa relajación, la célula endotelial, aquí está la respuesta a por qué la mujer vive más que el hombre. ¿Por qué la mujer además está protegida contra infartos al miocardio? Recuerden que ustedes van a ser personal médico, ustedes no deben decir paro cardíaco, ustedes deben decir infarto al miocardio, ese es el término médico. Paro cardíaco, pues es el término que comúnmente toda la gente utiliza.